En el mundo inicia con Israel, que ha aceptado la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto al fuego en Gaza, siempre que Hamas deponga las armas y libere a todos los rehenes. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, declaró que la guerra puede terminar hoy y que están dispuestos a firmar un acuerdo completo que ponga fin a la guerra, considerando estas condiciones como esenciales para garantizar un futuro mejor en Gaza y para los palestinos. La propuesta incluye la liberación de los 48 rehenes vivos y fallecidos el primer día del alto al fuego, a cambio de presos palestinos, y el inicio inmediato de negociaciones bajo supervisión de Trump. Por su parte, Hamas ha mostrado apertura a cualquier iniciativa que permita un alto al fuego integral y la retirada total de las fuerzas israelíes. Sin embargo, Israel exige también que Hamas renuncie al control de Gaza como parte del acuerdo. A pesar de esta muestra de aceptación, recientemente Israel bombardeó Doha, capital de Qatar, para atentar contra la vida de líderes de alto rango del grupo islamista que se disponían a discutir la propuesta de alto al fuego presentada por el estadounidense, pero fueron catalogados de responsables del ataque que inició el conflicto. Qatar condenó enérgicamente el ataque, lo catalogó como cobarde y expresó que lo investigará al más alto nivel. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 64.000 personas han muerto en el enclave, lo que ha intensificado los llamados internacionales a una solución negociada del conflicto. Tras masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura que impulsaron una crisis política y social en Nepal, cientos de manifestantes incendiaron el parlamento y varias residencias de líderes políticos, incluyendo la del recién dimitido primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli. En el ataque también murió Raja Lakshmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jannath Kanal, al quedar atrapada en su vivienda en llamas. Hasta el momento la violencia ha dejado al menos 25 fallecidos, incluidos 3 manifestantes. El ejército se mantuvo pasivo durante los disturbios y no detuvieron el asalto ni sofocaron el fuego, mientras que 20 diputados del partido Rastriya Swatantra renunciaron en bloque, alegando que el parlamento ha perdido legitimidad y proponiendo un gobierno civil interino. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas han condenado la represión y exigido una investigación judicial independiente. Toda Katmandú, ciudad capital del país, se convirtió en escenario de violencia contra dirigentes y sus familias, por lo que figuras como el ex primer ministro Sher Bahadur Sheiba o su esposa Arzu Rana Deuba fueron atacadas por los manifestantes. Al menos 60 personas fueron asesinadas en un ataque nocturno en Ntoyo, Kivu del Norte, al oriente de la República Democrática del Congo, perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo rebelde vinculado al Estado Islámico. El ataque ocurrió durante un entierro, donde los agresores reunieron a los asistentes y los atacaron con machetes. Las autoridades locales aún están contabilizando el número total de víctimas, muchas de ellas decapitadas. Este hecho se suma a una serie de ataques recientes del ADF en la región fronteriza entre Congo y Uganda, incluyendo masacres en iglesias y comunidades en la provincia de Ituri. A pesar de las operaciones conjuntas entre Congo y Uganda para frenar al grupo, la violencia persiste, agravando la crisis humanitaria en la zona, ya afectada por múltiples conflictos armados, incluido uno entre los grupos rebeldes M23, respaldados por Ruanda y el gobierno central. Fuerzas democráticas aliadas, por su parte, juraron lealtad al Estado Islámico en 2019. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. La Secretaría de Marina de México afirmó que no encontró evidencia de corrupción tras realizar 37 auditorías internas entre 2023 y 2025. Según su informe de labores, no se emitieron sanciones ni observaciones graves contra servidores públicos y se concluyó que las operaciones, adquisiciones y manejo de recursos se realizaron conforme a principios de eficiencia y transparencia. A pesar de denuncias previas por presuntos actos de corrupción, como el llamado del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán por la Comisión de Huachicol Fiscal en Aduanas, la SEMAR reportó operativos en varios estados con decomisos de combustible y detenciones, pero sin pruebas que vinculen directamente a altos mandos. En ese sentido, también se ejecutaron 49 inspecciones que comprendieron 12 regiones navales, 5 zonas navales, 9 sectores navales, 11 direcciones generales
auxiliares o adjuntas y 22 capitanías de puerto, junto a la realización de jornadas de capacitación en ética pública para más de 1.000 funcionarios que, aunque representan solo una pequeña parte del personal total de la institución, no se advirtió sanción o inhabilitación alguna. Más de 15.000 haitianos indocumentados han salido voluntariamente de República Dominicana en lo que va de 2025, según la Dirección General de Migración. De acuerdo con la entidad, estas están vinculadas a la estrategia de aplicación de medidas de interdicción y deportación aplicadas por el gobierno dominicano, que ha intensificado sus controles migratorios desde el pasado abril. Y es que solo en agosto, más de 20.000 personas retornaron a Haití desde el país vecino y en total se han deportado 250.741 personas haitianas entre enero y agosto de 2025. Es preciso decir que organismos como la Organización Internacional para las Migraciones y Amnistía Internacional han criticado estas políticas, señalando que afectan a personas vulnerables como mujeres embarazadas, lactantes y niños, y que se enmarcan en el racismo y la negación de servicios básicos a personas perfiladas racialmente. El presidente Luis Abinader ha instado públicamente a los haitianos a salir por voluntad propia, advirtiendo que de lo contrario serán repatriados. Esta figura ha dejado en una condición de incertidumbre a muchos dominicanos con ascendencia haitiana, pues algunos de ellos son privados arbitrariamente de su nacionalidad. Para terminar, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que adelantará el inicio de la Navidad al 1 de octubre, como ha hecho en años anteriores, argumentando que esta medida promueve la economía, la cultura y la felicidad del pueblo. Esto lo hizo durante su programa semanal Con Maduro Más, en medio de tensiones con Estados Unidos por el despliegue de buques militares en el Caribe. Maduro ha recurrido a esta estrategia en momentos de crisis como una posible maniobra de carácter político, tal como lo hizo en 2020 durante la pandemia y en 2024 tras su polémica reelección tachada de fraude. Este año, el decretar la Navidad anticipada estaría impulsado por las acciones de Estados Unidos en cercanías a las costas del país, mientras que desde Washington se justifica esta presencia como parte de la lucha contra el narcotráfico, incluso acusando a Maduro de narcoterrorismo. El gobierno venezolano, en respuesta, acusa a Estados Unidos de basar su política en mentiras y amenazas para forzar un cambio de régimen. La Fiscalía de Ecuador apeló la decisión de una jueza que negó la prisión preventiva para el exministro José Serrano y el empresario Xavier Jordán, ambos procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La apelación fue presentada por la fiscal Ana Hidalgo el lunes, buscando revertir la medida cautelar y lograr su detención. Y es que aunque otros dos implicados, Daniel Salcedo y Ronnie Aleaga, sí recibieron orden de prisión, Serrano y Jordán, actualmente en Estados Unidos, solo deben presentarse periódicamente en el Consulado de Ecuador en Miami. La defensa de Jordán, ex jefe de cartera durante el gobierno de Rafael Correa y actualmente detenido en los Estados Unidos por migración, pidió que no se acepte la apelación. Por lo pronto, se esperan mayores novedades por parte de las autoridades competentes de un caso que conmocionó al país el pasado 17 de agosto de 2023. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.